Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Psicoteca, con Miguel Ángel Alcarria. Estamos de regreso para esa segunda parte, ya saben ustedes, del programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles aquí en La Voz, precisamente para hablar de salud. Siempre empezamos por esa vida sana, por el naturismo, por la existencia saludable y luego vamos hacia la salud psicológica. Y es en ese espacio, en esa psicoteca en la que nos detenemos todas las semanas con don Miguel Ángel Alcarria, que hoy tiene la última intervención, pero de esta temporada, no de la siguiente. Dios mediante, la próxima temporada volveremos a encontrarnos con él. Muy buenas noches, don Miguel Ángel. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Buenas noches, don César. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, la psicología impregna cada aspecto de nuestra existencia, de la experiencia mental, de las relaciones, de la sociedad y de la política. Y considerando algunos hechos recientes, como las declaraciones de Boris Johnson poco antes de que renunciara como primer ministro de Reino Unido, diciendo que si Putin hubiera sido mujer no habría invadido Ucrania, que hay que decir que la respuesta de Putin a este comentario pues, fue magistral. Sí. Que la idea también no fue de Johnson, fue de su mujer, que es una feminazi, y entonces efectivamente, pues claro, se dedicó a decir estas tonterías y es grave, pero fue una cuestión de la mujer, ¿eh? O sea, de Johnson, también hay que reconocerlo. Ha sido al final una de las causas de su caída, ¿eh? No le sirvió para mantenerse en el puesto, ¿eh? No, todo lo contrario, contribuyó bastante a que cayera. O sea que esa es la historia. Entonces, viendo esto, viendo que un alumno de psicología de la Universidad Autónoma de Baja California, licenciado con honores, pues ha sido criticado, y no solo criticado, sino que además han pedido que se le retirara su mención honorífica, así como su titulación, por considerar el contenido de su discurso de graduación como discurso de odio, al haber defendido, entre otras cosas, el papel del padre en la familia, así como otras convicciones que hayan sus raíces en el cristianismo. Que los grandes canales de noticias de España hablaran acerca de un pseudoestudio que vincula el cambio climático con la mal llamada violencia machista, y que, no siendo menos importante, pues sea una vergüenza para aquellos que amamos la música. Yo tuve oportunidad de estudiar varios años en el conservatorio, que el cantante, si se le puede llamar cantar o música lo que hace, Bad Bunny, esté en los primeros puestos de las listas de Spotify, siendo pues un antiejemplo tanto en sus letras que cosifican a la mujer como en su mal gusto para vestirse. Todos recordarán esa fotografía en la que él llevaba un vestido rosa, tacones con calcetines mientras mostraba músculo, así como su pelambrera sobacal. Y también recordarán algunas de sus letras, como la de Me porto bonito, que dice cosas tan bonitas como que para los 2000 escuchaba RBD y ahora quiere perreo. Y esa es una de las frases más para todos los públicos que existen entre sus letras, teniendo entonces en cuenta todos estos hechos y razones que nos muestran un poco la deriva de nuestro mundo, como diría Isaac, que venga ya el meteorito, ¿no? Es que hoy vamos a hablar acerca de la masculinidad tóxica. La masculinidad tóxica es un concepto que se empieza a acuñar en serio, después de algún escrito sin importancia o alguna tesis doctoral también aislada, en relación a agresores en el ámbito penitenciario. No obstante, pronto saltó el uso de ese término al ámbito general, siendo estudiada por pseudocientíficos, a aquella casta ideologizada, abducida y financiada con fines partidistas, de modo que en el año 1992
se publicó un estudio que pretendía asociar el concepto cristianismo tóxico con el de masculinidad tóxica, de forma que cualquier hombre con valores conservadores se convertía por regla de tres en un hombre tóxico. Como respuesta a este hecho de asociación entre cristianismo y masculinidad tóxicos, y por tanto de voluntad de estigmatización del cristianismo, a finales de los años 90, la editorial Westminster John Knox Press, ojo al dato, una editorial supuestamente con valores tradicionales, publica un libro llamado Hombre redimido, religión y masculinidades, donde presenta la masculinidad tóxica, convirtiéndose en un libro pionero sobre el tema como aquella masculinidad que subyuga a las mujeres y niños. A este respecto, nada que decir, pues porque obviamente sabemos que a lo mejor hay hombres que se comportan de esa forma y ninguna sociedad obviamente desearía que sus integrantes, fuere cual fuere el sexo, se trataran de una forma violenta. Solo decir que los autores de este libro, como muestra de su opinión tendenciosa y partidista, en 2006 publican un artículo titulado Reflexiones teológicas y éticas sobre el hombre y la violencia. Y publican otro 10 años antes, en 1996, titulado La lista de deseos de un hombre gay para el futuro de los estudios masculinos en el ámbito religioso. Constatando, por tanto, haciendo mención a estos dos artículos, cuál es el ideario de estos autores, cómo consiguieron publicar en una editorial supuestamente cristiana, se hicieron pasar por cristianos sin serlo o la editorial no es tan cristiana como pretende parecer, pues eso jamás lo sabremos. Tras esta primera incursión conceptual de la masculinidad tóxica en la sociedad general y más concretamente en relación con el ámbito religioso cristiano, una vez ya iniciado el siglo XXI, expande sus fronteras. Es en este entonces cuando en 2003 se publica un libro titulado Masculinidades Americanas, que vincula la masculinidad tóxica con el patriotismo americano, haciendo referencia además a que esta masculinidad patriótica debería ser regenerada. Y este tipo de posicionamientos, debo decir, que tienen lugar o son posibles gracias a un hecho significativo. La masculinidad o ser hombre dejó de ser algo vinculado con la biología para convertirse en ese metaverso, en esa realidad paralela que algunos defienden y promueven en un constructo social. Es por esta razón que conceptos tan cargados emocionalmente como lo son el de masculinidad tradicional, masculinidad tóxica o masculinidad hegemónica, han podido gradualmente dominar la narrativa social de este siglo XXI. Obviamente, sobra cualquier investigación que surja de esta forma de ver la vida y la masculinidad, que es tendenciosa y carente de objetividad, haciendo uso de este tipo de conceptos que llevan impregnados en sí mismos una demonización del hombre, no tienen validez alguna, porque lo que pretende mostrar no es que haya algunas características asociadas a la masculinidad que pudieran ser consideradas nocivas, sino que la masculinidad en sí misma para esta gente sería nociva, que estarían diciendo que no guarda nada positivo en sí misma y eso es pues una falacia retorcida y misándrica. Por esta razón es que a principios de los años 2000 podemos ver artículos supuestamente científicos que plantean que todo hombre que no apoya el feminismo es un hombre tóxico. Así que ahí vemos toda esa tendencia. Con los años, el concepto de masculinidad tóxica sigue evolucionando y se aplica a cosas tales como la homofobia, porque pues, para esta ciencia ideologizada solo los hombres pueden ser homofóbicos. Y se aplica también a la transfobia. Y al igual que comentábamos con el feminismo, en este caso, un hombre tóxico sería todo aquel que, aunque respete la libertad de las personas, no sea un fiel aliado de todas y cada una de las tesis del lobby LGTB. Es en el año 2005
que se cambia el uso de este concepto de masculinidad tóxica y empieza a acuñarse el término de masculinidades tóxicas, entendiéndose las mismas, ojo a esto, como aquel conjunto de rasgos o comportamientos de género a los que un hombre se adhiere de forma extrema. Claro, el término extremo en este caso es algo ambiguo, no existe un cuestionario que evalúe el nivel de adhesión de un hombre a los estándares y expectativas del género masculino, de forma que, bueno, pues terminamos entendiendo, bajo esta definición, que un hombre que sea hombre sería automáticamente considerado como tóxico. Es por esta razón que desde ese momento, a principios de los 2000, juntamente con estas masculinidades tóxicas, se empieza a atacar también desde la pseudociencia lo que ellos denominan heteronormatividad. Todo lo que se salga de lo tradicional, por tanto, estaría bien. Todo lo tradicional es considerado tóxico por antonomasia. De hecho, bueno, pues esa heteronormatividad que atacan no está incluida en esa diversidad que dicen promover, ¿no? Y entendemos entonces pues, que la masculinidad tóxica no es sino un ataque a todo lo tradicional y al hombre en sí mismo en su esencia, ya que el término tóxico solo se ha aplicado a la masculinidad y no a ninguna otra característica del ser humano. No existen estudios que hablen sobre feminidad tóxica, ancianos tóxicos, personas LGTB tóxicas, y tampoco se ha aplicado el término a otras religiones que no sean el cristianismo, porque a ver quién se atreve a meterse en contra del Islam, por ejemplo, ¿no? No sería hasta estos últimos 5 años que ya podemos considerar que el concepto de masculinidad tóxica está afianzado en el discurso social, ha sido difundido por los medios de comunicación y bueno, pues el año pasado, en 2021, el periodista autoproclamado feminista Nicola Busic, si es que se pronuncia así, publicó un libro titulado Crítica a la masculinidad tóxica. Podría ser considerado este libro como un tratado ya con cara y ojos, no solo sobre el tema de la masculinidad tóxica, sino sobre las expectativas de a dónde nos lleva ese concepto. ¿Cuál es el propósito de toda esta ideología y filosofía? En este libro no solo critica lo que denomina masculinidad tóxica, considerándola como aquella masculinidad que se adhiere a las normas de género masculinizadas, o sea que, por tanto, para no ser tóxico, un hombre debe feminizarse, sino que propone la existencia de múltiples masculinidades. Obviamente, pues masculinidades feminizadas, si no, no serían masculinidades aceptables por esta filosofía. ¿Cuáles serían los rasgos propios de esta masculinidad tóxica de la que habla este señor Nicola Busic? ¿Qué tilda de hipermasculinidad? Bueno, pues va más allá de los postulados que encontramos hasta ese momento y que pues hablaban sobre violencia, cosificación y menosprecio de la mujer, etc. Habla de temas como, por ejemplo, la competitividad. O sea, un hombre, si es competitivo, es un hombre tóxico. Por tanto, para no ser tóxico, pues debe aceptar, ¿no? Pasar a un segundo plano social y si no, deberá ser castigado por la sociedad de alguna forma. También habla de masculinidad tóxica en torno al tema de la figura del padre de familia que sostiene su hogar, lo que se denomina la heteronormatividad. Entonces, pues un hombre padre de familia que no quiera ser tóxico, en función de esto, lo que debería hacer es simplemente no sostener su hogar y que su hogar salga adelante como pueda. Y también considera como masculinidad tóxica aquel cisgénero heterosexual que considera el ser cisgénero o heterosexual como algo natural. Para constatar
que esta neofilosofía sobre las masculinidades se ha afianzado e impuesto en cuestión de tan solo 5 años, solo debemos recordar algunos de los anuncios ideologizados de la marca Gillette. Por ejemplo, uno de hace 3 años, emitido en Estados Unidos y que se titula El mejor hombre que podría ser, The Best Man Can Be, y que empieza mostrando a los hombres como acosadores y violentos para después proponerles una nueva forma de ser, una nueva masculinidad. Obviamente, el mensaje de este spot publicitario parte de la base, de la premisa de que todos los hombres son violentos, acosadores y tal. Es una premisa equivocada. Los hombres no son violentos o acosadores. Es violento quien es violento y es acosador quien lo sea. Pero la violencia no es una característica inherente a la hombría. Todo este cambio filosófico no solo ha sido por parte de lobbies políticos, de algunos postulados, llamémosle filosóficos, sino que ha contado con el apoyo incondicional de la Asociación Estadounidense de Psicología, de la APA, que en enero de 2019 publicó una serie de pautas sobre cómo tratar a aquellas personas que se adhieren a las nociones de masculinidad tradicional. O sea, que son considerados, por tanto, tóxicos porque consideran la masculinidad desde una perspectiva tradicional. ¿Cómo serían estas masculinidades tradicionales? Bueno, serían personas competitivas, dominantes, según ellos también violentas, misóginas y LGTBI-fóbicas. Esto no deja de ser una vergüenza, ya que una vez más, pues lo que hace es caricaturizar y demonizar al hombre. Y además, pues es que la APA no tiene ni poder ni base científica suficiente como para estigmatizar de esa forma a los hombres. Y lo que intentan en esa visión negativa sobre la masculinidad que quieren dar es mostrar la masculinidad como una enfermedad. Se calcula, según una investigación llevada a cabo recientemente, que solo el 15% de los estudios científicos habla de la masculinidad de una forma positiva. Y es que la masculinidad... Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Ya está bien. Bueno, pero hablamos entonces de un gran porcentaje de estudios que lo que hacen es estigmatizar la masculinidad. Ese no es el propósito de la ciencia, ¿no? Y es que pues esto demuestra que realmente la masculinidad no está dentro de esa diversidad que algunos dicen promover o defender. Como alternativa a esa masculinidad o masculinidades tóxicas, algunos teóricos proponen una masculinidad positiva. Pero estemos alerta porque esta masculinidad positiva es definida, entre otras cosas, como flexible. O sea, una masculinidad que no es masculina, sino que tiene esa tendencia a la feminización. Si no, pues no sería positiva, en todo caso sería negativa. Existen fallos muy evidentes en esta teoría de la masculinidad tóxica. En primer lugar, la masculinidad como concepto no puede separarse de su recíproco, la feminidad. Si uno puede ser tóxico, el otro también debería poder serlo. Por tanto, deberíamos poder hablar de personas, de mujeres que fueran tóxicas, de personas LGTB que fueran tóxicas, y realmente eso... Eso es impensable, o sea, vamos, salvo que quiera usted practicar una forma de eutanasia, ¿no? O sea, eso es algo, pero o de suicidio, es impensable. Eso era como Ambrose Bierce, ¿no? Que decía que para un gringo viajar a México era una hermosa forma de eutanasia, y él efectivamente desapareció en México, ¿no? Bueno, pues aquí sería lo mismo, o sea, hace usted un comentario hablando de la homosexualidad tóxica o un comentario hablando de otras cosas y vamos, puede ser algo tremendo. No sé si ha visto usted el vídeo, le estaban haciendo unas preguntas a una persona trans en España, que de hecho fue premiada por el Ministerio de Igualdad en estos últimos días, hablando de que lo que le quedaba al colectivo trans por conseguir era la ilegalización de Vox y la anarquía total, ¿no?
Bueno, y además, en plan magnífico, ha habido quien se ha dedicado a sacar afirmaciones donde decía que le repugnaban las mujeres que habían sido violadas, que las golpearía, etcétera, etcétera. No, no, sí hay Es todo un algunos personaje. personajes verdaderamente temibles, pero a ver a quién se le ocurre decir nada, y más cuando con dinero de los contribuyentes les dan premios o empleos, ¿no? Ujú, sí, bueno, pero claro, deberíamos poder hablar de, por tanto, de que tóxica puede ser cualquier persona. La toxicidad no está vinculada solamente a la masculinidad. En segundo lugar, otro fallo evidente de esta teoría de la masculinidad tóxica es que la masculinidad no puede ser tóxica para todos, inclusive para los propios hombres, y al mismo tiempo privilegiar a los hombres, porque hablan de que la masculinidad privilegia a los hombres y los posiciona en lugares estratégicos de la sociedad. Eso es totalmente una contradicción. La masculinidad debería poder ser tóxica solo para algunos hombres, no para todos. Lo que sucede es que, bueno, como decíamos antes, realmente lo tóxico para esta filosofía es la masculinidad en sí misma. No es que haya algunas masculinidades o características de la masculinidad que pudieran ser tóxicas. En tercer lugar, la mayoría de los hombres son criados por mujeres. Entonces, bueno, ¿cómo es que estos hombres terminan siendo machistas y tóxicos si han sido criados por una mujer? Eso es algo Bueno, que esa falla podría en la ser teoría. no, pero incluso esa podría ser una de las claves. O sea, efectivamente son así, entre otras razones, no digo en todos los casos, pero en muchos sí, precisamente porque fueron criados por mujeres. Pero de nuevo, esa es una conclusión a la que no se puede llegar, ¿no? Ajá, es cierto, porque, bueno, finalmente, al final, algunos extremos provocan estos otros extremos. Eso podría estarse dando. En cuarto lugar, si la masculinidad fuera tóxica, no deberíamos encontrar en los estudios científicos efectos negativos en el desarrollo y salud mental de los niños ante la ausencia paterna. Si fuera algo tan malo la masculinidad, ¿por qué es tan necesaria la figura del padre? Eso es algo que deberíamos cuestionarnos. Bueno, esa es otra de las cuestiones que no se quieren cuestionar. O sea, realmente no se quieren cuestionar. O sea, es que ni hablar que la figura del padre pueda ser algo que se vea bien, vamos, ni mucho menos, ni que sea positiva ni que sea necesaria. Más bien hay que negar que haya ninguna necesidad. Pues sí, es como el Belén de Ada Colau, ¿no? No sé si se acuerda Sí, 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 sí. de ese gag de humor de Cruz y Raya, ¿no? Sí. En quinto lugar, el comportamiento abusivo y tóxico de los delincuentes, que es donde empezó todo este concepto de la masculinidad tóxica, es un extremo atípico que no puede ser considerado ni generalizado a toda la masculinidad. Por tanto, es una falacia en la base de todo el razonamiento, de toda la filosofía que se desarrolla con posterioridad. Ese es otro de los fallos evidentes de la teoría de la masculinidad tóxica. La verdadera alternativa que nuestra sociedad tiene no es crear masculinidades o falsas masculinidades positivas, que no son masculinas, sino, en primer lugar, cambiar la actitud de nuestra sociedad en torno a la masculinidad, por tanto, desdemonizar, si se puede emplear así el término, la masculinidad y tomarnos la feminidad y la masculinidad con la misma actitud. Después, rectificar la deriva a la que nos está llevando la ideología de género. El género no es un estereotipo, no es una construcción social o ideológica, sino que es una parte de la condición humana. Esa es otra de las cosas de las cuales no podemos debatir en todo Efectivamente, esto. es otra de las cuestiones que no se pueden hablar. Otra cosa es que libremente haya personas que escojan hacer lo que sea con sus vidas. Y eso es, pues, respetable desde lo que es el libre albedrío, ¿no? Y en último lugar, es poner en valor el lado positivo de la masculinidad tradicional, que lo tiene.
y ha sido también estudiado por la ciencia. Una ciencia pues, que sí intenta ser verdadera ciencia, intenta ser objetiva, intenta llegar a conclusiones. Por ejemplo, se ha encontrado que la masculinidad tradicional es un factor protector en contra de la depresión. Es cierto, es verdad. Algunos de nuestros oyentes dirán que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, pues la cuestión es que si a un hombre le niegas el poder ser hombre, simplemente obtendrás frustración y depresión, pero si le permites ser quien es, que eso es uno de los grandes mantras de la ideología de género, si a los hombres se les permite ser quienes son, entendiendo la masculinidad correctamente y no demonizándola, encontramos una hombría que es positiva para sí misma y para la sociedad. O sea que... Como pasa también con las mujeres. Es decir, si efectivamente tú a las mujeres les dejas ser mujeres y no las conduces por otro camino, sucede lo mismo. El problema es cuando tú has decidido que determinadas conductas aberrantes, y utilizo el término totalmente de manera consciente, pues son maravillosas. Y luego, claro, los suicidios, las depresiones, las neurosis, etcétera, que surgen de eso, pues eso lo metes debajo de la alfombra para que no se vea, ¿no? Sí, por tanto, bueno, es un cambio de actitud con respecto a la hombría. Eso es lo que proponemos en esta sección, que ya digo que hoy solamente la vemos de una forma muy a vista de pájaro, ¿no? Sobre la masculinidad tóxica. Es un cambio de actitud que la sociedad necesita realizar en bien de la propia sociedad. O sea, la sociedad está siendo mutilada con estas ideologías que estigmatizan a una parte de la sociedad. A este respecto, solo comentar que no deberíamos sorprendernos que la masculinidad fuera o pudiera ser positiva, ya que inclusive la demonizada testosterona, que siempre ha sido vinculada con temas de agresividad y de impulsividad en el hombre, ha demostrado efectos positivos y beneficios para la salud. O sea que la testosterona no es tan mala, la hombría no es mala tampoco. La sociedad debe hacer una reflexión acerca de ese concepto tendencioso que se desea imponer al hombre con esas múltiples masculinidades que al final solo están caracterizadas por la feminización. Dejemos ser a los hombres ser hombres y a las mujeres ser mujeres. No impongamos otras cosas que, si no, el resultado va a ser algo desastroso. Cuando en el pasado a la mujer, como bien decía usted, no se le permitió ser mujer, pues también la sociedad sufrió en ello, ¿no? Por lo que hoy en día no podemos cambiar las tornas en el sentido contrario sin buscar una verdadera igualdad, porque si no, pues vamos a encontrarnos también una sociedad que va a sufrir y que va a ver sus consecuencias a medio y largo plazo. Por otra parte, la sociedad también debe hacer una profunda reflexión en cuanto al tema de la ciencia. La ciencia no es tan infalible y la ciencia está muy politizada, muy vinculada a la ideología y por tanto sus conclusiones muchas veces son partidistas, no son ciencia porque no hay objetividad ninguna. Y bueno, debemos hacer una reflexión acerca de qué tipo de ciencia queremos en nuestra sociedad. Una ciencia que solo sirva para el propósito de dar fundamentos, dar razones a la ideología de este siglo XXI, o una ciencia que verdaderamente sirva para alcanzar el saber. Eso es algo que debemos considerar. Que, bueno, además muchas veces la ciencia está siendo financiada por intenciones muy maquiavélicas y eso no beneficia en nada al futuro que queremos para nuestro mundo. Y bueno, pues debemos recuperar lo positivo
de esa masculinidad tradicional que tanto demonizan, debemos recuperar el sentido de lo que es ser hombre, que no está tan vinculado a la violencia como dicen, sino todo lo contrario, a la protección de la sociedad, lo cual si le quitamos al hombre esa posibilidad de ser hombre, nos vamos a encontrar con una sociedad desprotegida, que yo creo que en parte es el propósito de esta ideología posmoderna, y debemos apostar, ¿no? Por realmente una reconstrucción, porque se ha destruido mucho en todo este camino, en todo este recorrido, por una reconstrucción de lo que es ser hombre y ser mujer, porque yo creo que todo esto está muy desvirtuado. La masculinidad no es tóxica, en todo caso, lo que está siendo muy tóxica es esta sociedad ideologizada, polarizada y profundamente manipulada por algunos que nos mandan desde arriba, ¿no? Y con esto, César, pues les deseo unas muy buenas vacaciones a todos nuestros oyentes. Pues muchísimas gracias, don Miguel Ángel. Y yo le voy a dejar con una canción que ahora sería absolutamente inconcebible, pero que en su época tuvo un éxito, pero bueno, que arrasó. Es una canción que venía del francés, que se hizo popular en España y que se cantó durante décadas en España como la cosa más natural del mundo. Yo, por ejemplo, se la voy a cantar muchísimas veces a mi abuela y a mi madre, que es el famosísimo Mi Hombre. Bueno, pues con esta canción, que hoy en día sería de hoguera y lapidación pública, además entonada por Sara Montiel, para que vamos a hablar más, le despido yo y nos volvemos a encontrar a mediados del mes de septiembre, Dios mediante, en la 9ª temporada de La Voz. Un abrazo muy fuerte y que tengan muy buenas vacaciones. Y con estos compases de esta canción, que en su día hacía furor, pero que en estos momentos sería una canción totalmente prohibida, políticamente incorrecta y acosada por los feminazis, por este Es mi hombre de Sara Montiel, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.